Siempre fuimos muy consentidos de pequeños. Y fuimos consentidos por esas personas que a lo mejor en un tiempo fueron muy estrictas, pero con nosotros fueron toda bondad. ¿A quién me refiero? A la casa de los abuelos. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos. Siempre hablar de los abuelos es el que alguien nos apapachaba siempre, nos consentía. Éramos intocables en la casa de los abuelos. Ahí la autoridad de mamá y papá no valía. Si yo quería quedarme en la casa de mis abuelos, si quería comer lo que yo quisiera, todo me lo proporcionaban. Aunque mis padres se enojaban, pero mis abuelos siempre estaban ahí. Aunque tal vez había reclamos por parte de mi madre o de mi padre al decirle a los abuelos, es que cuando yo era niño tú eras muy estricto conmigo. O mamá, usted era muy estricta conmigo. ¿Por qué con él no? Déjenme yo educarlo. Hay mucha diferencia de ser un hijo a ser un nieto. Y siempre créame que los que me están viendo en estos momentos, el recordar aquellos momentos de los abuelos, de la casa de los abuelos, cómo nos apapachaban. No nos queríamos venir nunca de la casa de ellos, jamás. Siempre nos consentían a sus medidas de sus posibilidades, ¿no? Que queríamos que la abuelita nos hiciera galletas, ese día se ponía a hacer galletas. Que queríamos que el abuelo nos contara algo, nos diera una vuelta en su coche clásico. Nos daba la vuelta, porque el niño quería o la niña quería. Es que no me quiero ir de la casa de mis abuelos, déjalo otro día más, no pasa nada. Ya sabíamos que estando en esa casa de los abuelos éramos intocables. Sí, el poder de papá y mamá no tenía jurisdicción en esa casa. Pero también nos dimos cuenta de muchas cosas en las casas de los abuelos. Oye, es que mi abuelo, fíjate que tenía un cuarto que jamás me dejaba entrar. Nomás entraba él. Mi abuelita, yo le decía que escuchaba ciertos ruidos en la noche y mi abuelita me decía, no hombre, no es nada, es el viento. No hagas caso, son los gatos que andan ahí en la azotea. Como que nunca nos querían decir realmente qué estaba sucediendo en sus casas, ¿no? Y siempre protegernos. Todavía hasta cuando ya éramos adolescentes, corríamos al regazo de ellos. Muchas veces se dice que cuando soñamos a los abuelos, ¿qué significa esto? Que tenemos la necesidad que alguien nos apapache, como lo hacían ellos. Que alguien nos acurruque, como lo hacía nuestra abuela. Por eso soñar a los abuelos. Hay una historia de un hombre ya adulto. Dice, Santiago, yo disfrutaba mucho estar en la casa de mis abuelos. Mi abuela tenía un piano. Dice, no cualquiera tenía un piano en su casa. Porque mi abuela me enseñó fotografías de ella y era una gran concertista. Dice, entonces yo les podía presumir a mis compañeros de la primaria que mi abuela sabía tocar el piano y que tenía un piano ahí en su casa. Dice, fíjate que a mí me llamó mucho la atención, Santiago, ese piano. Nunca me enseñé a tocarlo, sentía como que no tenía la paciencia. A veces mi abuela me decía, ven, te voy a enseñar, pero no, me desesperaba. Yo prefería seguir jugando en el patio de la casa porque
Ahí tenía juguetes que mi abuelo me había comprado, que inclusive a veces a escondidas de mi padre me los compraba y los tenía que dejar, solamente los usaba cuando estaba en la casa de mis abuelos. Dice, pero el piano siempre me llamó la atención. Dice, yo me pasaba horas, Santiago, como estaba en la sala el piano, el área del piano había un tapete muy bonito. Dice, entonces yo ahí me ponía a jugar en ese tapete, debajo del piano. En una ocasión moví algo de la pata de ese piano y tenía una puerta secreta. ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? Esa pata de ese piano tenía un compartimiento secreto que este niño, a su corta edad, había descubierto. Dijo Santiago, yo abro ese compartimiento, esa pata. Yo me asusté porque dije, ya lo rompí. Pero no, me di cuenta que era algo como una puerta que no era fácil de ver, y mucho menos estando parado en la sala. Dice que dentro de ese compartimiento secreto, él encontró un bote lleno de monedas doradas. Es lo que él dice, Santiago. Yo no sabía si era un centenario, pues lo desconocía totalmente. No, en mi cabeza no comprendía que era un gran tesoro lo que estaba ahí. Dice, pero yo encontré ese bote con monedas doradas. Dice, monedas de oro. En eso, mi abuelo me dice, vente a comer. Le habla para que se siente a la mesa. Yo, asustado, inmediatamente cierro la pata de ese piano y me voy a comer. Ya estando en la comida, empiezo yo a pensar, ¿qué me voy a comprar con esas monedas? Claro, yo no sabía si eran de oro o eran centenarios, o cuánto valía cada moneda. Yo nomás, en mi mente estaba que iba a ir a la tienda de la esquina, iba a canjear una de esas monedas por dulces, chocolates. Dice, estaba comiendo como en automático. La comida no me sabía porque yo ya estaba pensando, ya me veía en esa tienda comprando muchísimas cosas. Termino de comer inmediatamente, me regreso al piano, me tumbo en ese tapete. Jamás encontré el pasadizo o ese compartimiento secreto del piano. Nunca lo encontré, Santiago. Pasaron los años, yo ya todo un adolescente, iba y me tiraba en ese tapete viejo y empezaba a buscarle en las patas del piano. Jamás volví a encontrar ese bote. Jamás volví a encontrar esa puerta que digas, oye, pues encontré la puerta y el bote ya no estaba. Pues a lo mejor uno de mis tíos me hizo el gane, ¿verdad? Alguien ya se lo encontró y no ha dicho nada. Pero dice, yo, ya de adolescente, Santiago, iba y buscaba. Me decía mi abuela, ¿pero qué buscas ahí? No, hombre, abuelita, es que se me cayó algo. Esa era la excusa que yo siempre daba, se me cayó algo y lo ando buscando. Pero yo andaba buscando ese compartimento secreto que jamás encontré. Ahorita ya soy adulto, Santiago, y no estaba soñando, no estaba dormido. Yo realmente vi ese bote lleno de monedas de oro, que tal vez ahorita que yo soy adulto, estoy casi seguro que eran centenarios. Imagínate. Mis sueños de comprar muchísimos dulces, muchísimas galletas, jamás se hizo realidad. Pero así tiene sus misterios la casa de los abuelos. También se quedan estas energías en las casas de los abuelos.
Yo conocí el caso de un joven. Había una casa, centro histórico de la ciudad de Saltillo. Una casa que sus últimos dueños eran una pareja de ancianos. Era la casa de los abuelos. Mueren y la casa, pues pasó un tiempo sin que le metieran mano. Dejaron los muebles, todo intacto. Todo intacto, porque primero murió la mamá y a la semana murió el abuelo. Primero la abuelita, a la semana el abuelo. Y también tenían un piano. Tenían un piano que habían heredado, creo que de la mamá del abuelo, o sea, de la bisabuela. Nadie sabía tocar el piano, pero pues en aquellos años pues era algo que pues era un tesoro muy valioso, ¿no? Porque era parte del abuelo. Y lo tenían en esa casa. Entonces cuando mueren los abuelos, pues deciden dejar la casa así como está por un tiempo, ya después pues planearla bien los hermanos, qué iban a hacer, cómo iban a repartir el terreno, un terreno pues bastante grande. Y mientras estuvo así, totalmente amueblada, pero vacía. Un joven que pasaba todos los días por ahí no observaba movimiento alguno de que entrara o salieran personas, jamás. Dijo, esta casa ha de tener muy buen botín. Este joven se brinca al interior de la casa por las azoteas, una casa trasera que estaba vacía, se cruza por la cuadra inferior de esta calle y pues resulta que pues no se da cuenta que las bardas están muy altas. Tal vez para bajar la adrenalina, los nervios que él traía, tiró un brinco y cayó parado ahí en el patio. Empezó a recorrer la casa. Empezó a ver su gran botín que se iba a llevar esa tarde. Pasa por esta sala, ve el piano, ven algunas vitrinas, algunos objetos de valor como algunos juegos de cuchillería, alguna loza fina que estaba ahí. Y pues resulta que en eso, él al salir de esta sala, sale al zaguán de la casa, donde está la entrada principal, sale y se empieza a escuchar una melodía, como tipo película de terror, se escucha una melodía en el piano. Él se le heló la sangre totalmente. Dijo, alguien está aquí, no puede ser, si yo recorrí toda la casa y no había nadie. Abre la puerta de esta sala y resulta que no había nadie tocando el piano. Este joven intenta salir por la barda donde él se había ingresado a esta casa. Era imposible, bardas muy altas. Este hombre, joven, empieza a gritar del miedo. Empieza a gritar que lo sacaran de ahí, los vecinos se percataron, dijo, oye, ¿hay alguien ahí? En la casa que está vacía, la casa de los abuelos. Varias personas llegan por la parte de arriba, por la azotea, y efectivamente ven a este joven totalmente asustado. Su rostro transmitía ese miedo, ese terror. Y decía, sáquenme de aquí por lo que más quieran, sáquenme de aquí. Los vecinos pues no entendían, él solamente quería salir. Le decían, es que le vamos a hablar a la policía. Sí, háblenle a la policía, que vengan por mí, pero ya que vengan. Pues este muchacho pedía a la policía a gritos. Ya después de que lo rescatan, que ya está la policía, pues lo van a llevar a las celdas municipales, ¿no? A rendir su declaración. Pero él decía que lo sacaran pronto de esa casa porque alguien estaba tocando el piano. Y hubo 2 vecinos que sí escucharon el piano. Pero dicen, pudo haber sido él. Pero este muchacho no tenía conocimientos de cómo tocar un piano. Imagínense.
ver el rostro de ese joven en esas bardas de más de 3 o 4 metros de altura, o 6, en lo que venía siendo el patio principal de la casa, desesperado, volteaba hacia el zaguán, tal vez se imaginaba que alguien iba a salir de esa habitación a reclamarle. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba robando esas cosas? Y fue capturado por la policía y él decía lo que había pasado, esa experiencia que había sucedido. Imagínense. Y créame que todos tenemos una historia de la casa de los abuelos que contar. Todos tenemos un recuerdo de cómo nos apapachaban. Esta historia, esta experiencia, me la manda María Fernanda Ontiveros Limón, desde el estado de Nuevo León. Dice: señor Santiago, no sabe cómo me alegro de saber que contestó mi correo. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, María Fernanda. Me encantaría algún día poder conocerlo y que me firmara una imagen de su canal como autógrafo. Dice, estaría genial, cuando guste. Con gusto le cuento lo que sucedió. Tal vez tenga que leer un poco de lo que contaré, pero esto es más que lo verdadero. Tenía aproximadamente como 7 años de edad. Si no mal recuerdo, mi abuela, antes de fallecer, que en paz descanse, ella tenía una casa enfrente de un parque. El parque se llama Cloutier. Dice, este parque Cloutier es muy grande. Era la casa más rústica. Se podría decir en ese entonces, enfrente había un resbaladero que se le conocía como la U. Así tal cual. Enfrente el arroyo, la casa de mi abuela tenía un gran árbol muy bonito en medio del porche. El porche era abierto porque a mi abuela le encantaban las plantas. Ella siempre cuidaba muy bien su jardín, entre otros objetos, como un columpio para niños, de esos que eran de plástico. Mi mamá, pues ella siempre trabajó de noche, entonces nos dejaba a cargo de mi abuela junto con mi hermana y mi prima, ya que a nosotras nos encantaba estar con ella. No, que estando con ella no había problema. Dice, una noche, Santiago, existe una noche que jamás olvidaré, que hasta la fecha la recuerdo, con ellas. Y es fecha que es como si la hubiéramos vivido ayer. Era el sábado por la tarde. Mis tías, mi hermana, hermanas de mi mamá, siempre iban de noche a jugar a la lotería y nos dejaban con Abu. Así le decíamos a mi abuelita, Abu. Te contaré un poco de cómo era la casa por dentro. Era de 2 pisos, la sala estaba al frente de la puerta principal, después de un pasillo largo estaba como una barrita tipo bar. Ahí mi abuela siempre tenía sanjuditas con varias velas y cosas religiosas. La cocina por el patio, y en el patio había un largo camino que daba a un cuarto de atrás, que es donde mis abuelos se dormían. Esa misma noche, nosotras siempre antes de dormir veíamos la televisión un rato y nos hacíamos de cenar un plato de cereal, etcétera. Dice, cosas básicas que un niño tenía a la mano. Eran como las 11 de la noche. Mi hermana, por ser la mayor, nos decía que era tiempo de ir a la cama. Entonces apagábamos todo, cerrábamos bien la puerta de la cocina y nos íbamos para atrás con mi abuela porque nos íbamos a dormir con ella, ya que esa noche no había nadie en la casa, ya que se habían ido a jugar lotería, y por ser pequeñas, pues no queríamos estar solas. ¿Sabes? En ese pasillo siempre había una mecedora donde mi abuela acostumbraba pasar las tardes viendo hacia afuera del parque. Esa misma noche se empezó a escuchar los llantos de una mujer. Pero no solo esa noche. Nosotros ya sabíamos que allá asustaban
o se aparecía alguien llorando. Sí, allá atrás o entre los pasillos. Recuerdo muy bien que estábamos viendo las chicas superpoderosas y era muy noche, como a las 12 de la medianoche se empezó a escuchar esos llantos de una mujer. Nosotras ya sabíamos que era la señora de negro. Así le decíamos. Así le decíamos en aquel tiempo porque se veía a alguien caminando o incluso sentada en la mecedora de mi abuela, totalmente como si fuera una sombra, toda de negro. Mi abuela, para tranquilizarnos, nos decía que rezáramos y que nos tapáramos los oídos. Es fecha que aún en mi mente recuerdo esos llantos tan fuertes como si estuvieran al lado. Mi abuela ya estaba acostumbrada a escuchar esos llantos. Pasaron minutos. Se dejó de oír, pero en la cocina, como estaba pegado al cuarto de mi abuela, se empezaron a escuchar que estaban tirando los trastes, que aventaban vasos de vidrio, que jalaban las sillas del comedor, etc. Así era cada noche. Mi abuelo se levantó y dijo que iba a ver porque él pensaba que se habían metido a robar, pero después de unos llantos de una mujer, no lo creo. Fuimos todos hacia la cocina y créeme, Santiago, que todo estaba en perfectas condiciones. No había nada fuera de su lugar. Te hablo que se escuchaba súper fuerte. Es inexplicable el cómo se escuchaba que aventaban los vasos. A veces yo no creía lo que escuchaba porque era muy pequeña. Mi hermana y mi prima también, que es fecha que no podemos dar una explicación. Mi abuela jamás nos quiso decir si realmente en esa casa le pertenecía a alguien más, si el alma de la persona que se manifestaba no estaba en paz, o no sé qué explicación puedo darte. Cada noche pasaba eso. Mi mamá, mis tías, también veían en ocasiones a esa mujer de negro, que era constante en sus llantos que rondaban por la casa. Ahorita la casa no está como la tenía mi abuela. La casa la cerraron, pero sigue siendo el mismo pasillo porque se veía hacia afuera de la banqueta. Es fecha que aún paso por ahí y se siente una vibra muy mala. Mi tía, antes de irnos de esa casa, trató de bendecirla, de orar, pero se seguía manifestando esa persona. Eso te lo quise contar, Santiago, porque a veces es fecha que tengo sueños como momentos que viví en esa casa. No sé si me fui sin despedirme de la casa o la sueño por el miedo que siempre tuve. Mi familia es fecha que no quiere ni acercarse a ella. He tenido muchos casos paranormales que me han pasado desde pequeña a la fecha. He perdido seres queridos como mis dos abuelos, papás de mi mamá y mi padre. A veces los sueño felices, enojados, incluso me piden cosas. Pero desde que se fueron me han pasado de todas cosas inexplicables que muchos no me creen cuando lo cuento. A veces me dicen que estoy loca o que vi mal. Pero esto es lo que viví en esa infancia, en esa casa. Fue muy difícil para mí y mi familia. Te voy a mandar después una foto de la casa de cómo es ahora. Tal vez, pienso yo, no debería de estar habitada, ya que yo pienso que esa casa le pertenecía a alguien más que no quiere que estés ahí. En fin, te agradezco muchísimo tu tiempo al leer esta historia. Tal vez no está de la mejor manera contada, pero si no, más bien yo te conté de lo que yo recuerdo por ser un poco pequeña, pero la historia es verdadera. Mi familia es testigo de ello. Agradezco muchísimo tu tiempo, Santiago, por haberme tomado en cuenta. Te mando un abrazo, un saludo grande desde Monterrey. Fernanda Limón, tu admirador. Espero algún día poder conocerte.
Y pues sí, efectivamente, muchas veces los abuelos, como les decía, no nos quieren decir, por no asustarnos, la verdadera historia de esa casa. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Quién era esa mujer de negro y por qué siempre lloraba? ¿A qué le lloraba? ¿Quién estaba enterrado en esa casa? ¿Qué la ataba a ese lugar? ¿Por qué en las noches a veces se enojaba y empezaba a aventar trastes y al día siguiente como si no hubiese pasado nada? Aventar las vajillas ahí del trastero, ¿verdad? Y no había absolutamente nada. El abuelo tal vez también sabía algo, por eso él salía en las madrugadas cuando se escuchaba esto, a tratar de calmar a ese ser. Y usted en la casa donde vive, ya se dio cuenta de que no está sola, que tal vez allí exista una dama de negro que siempre está atrás de usted y que puede aparecer en cualquier momento, darle señales, pero tal vez usted no las quiera reconocer por no asustarse más. ¿O qué haría usted si llegase a su nieta y le dijera: abuelita, hay una mujer de negro peinándose frente a tu espejo en tu recámara? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a un nuevo episodio de Relatos.